Bases moleculares del cáncer por Antonella Sirotti y Carolina Román. El cáncer puede considerarse una enfermedad genética que se desarrolla en organismos superiores en la mayoría de los tejidos y en todo tipo de células. Bajo el nombre genérico de cáncer se engloba un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular desordenado y una colonización tisular, todo ello determinado por la acumulación de mutaciones en el genoma. Cada cáncer es una situación distinta con características dependientes del tipo de célula donde se origina, sus causas, su mecanismo, el grado de malignidad y otros factores. La participación de los genes en la carcinogénesis puede seguir dos tipos de mecanismos: cambios genéticos inducidos por mutaciones. La célula inicial afectada se divide con mayor rapidez de normal y si no existe un control llega a formar un tumor. Cambios epigenéticos afectan a la expresión de algunos genes y pueden permanecer durante toda la vida de la célula y también transmitirse cuando ésta se divide. Las mutaciones del genoma responsables de la enfermedad las producen agentes cancerígenos de muy variada naturaleza y características, así como errores espontáneos o inducidos en la replicación y reparación del DNA. Se conoce bien como causa de cáncer las mutaciones que afectan esencialmente a genes de dos tipos, los protooncogenes y los genes oncosupresores. Como resultado de la mutación, los genes expresan proteínas alteradas, sobreexpresan las normales o no las expresan. Cualquiera de estos efectos modifica funciones de la célula tan básicas como el control de su división, lo que se manifiesta en una proliferación excesiva y continua o en una reducción de la muerte celular programada. El desarrollo del cáncer suele agruparse en tres fases: la formación del tumor primario benigno, su progresión in situ y la invasión y aparición de metástasis o tumor maligno. Tumor primario benigno. Esta primera etapa del desarrollo del tumor se denomina tumorigénesis. Inicia con la llamada célula progenitora del cáncer que surge por una mutación. Su proliferación da lugar a un clon de células mutadas. Situación en que las células del tumor primario no han escapado del tejido donde se originaron. Etapa responsable de la conversión de la célula neoplásica en cancerosa. En su progresión o preparación tumoral puede dividirse en tres subetapas: escape celular o invasividad, vascularización, formación tumor secundario o metástasis. Invasividad. Las células constituyentes de tejidos normales se mantienen doblemente adheridas entre sí gracias a uniones intercelulares y a uniones de la célula con la matriz extracelular. Ambos tipos de adhesión se ven alterados en el cáncer y como consecuencia la célula puede desprenderse del tejido convirtiéndose en una célula invasora. Angiogénesis. Las células tumorales producen agentes angiogénicos que actúan sobre células endoteliales vecinas para dar lugar a la vascularización. Ello permite que el tumor crezca rápidamente al asegurar la llegada de oxígeno y nutrientes. También puede favorecer la migración de algunas células cancerosas al torrente circulatorio para difundirse a otros tejidos. Formación del tumor secundario. Mediante invasión celular, las células del tumor primario pueden fijarse en tejidos normales para multiplicarse y diferenciarse, dando lugar al llamado tumor secundario. Mecanismos de transformación de célula normal en tumoral. En condiciones fisiológicas se requiere una estricta regulación genética para mantener la homeostasis entre proliferación y muerte celular. Esto se regula mediante dos procesos: la formación por mitosis de nuevas células, lo que se determina la tasa de proliferación; la apoptosis, mecanismo fisiológico de eliminación de células al final de su vida activa. Las mutaciones presentes en la célula cancerosas afectan a genes cuyos productos proteicos regulan la proliferación celular, la apoptosis o el envejecimiento celular. Existen dos tipos de genes cuya alteración se relaciona con el proceso canceroso: oncogenes y genes oncosupresores. Recibe el nombre de oncogen la forma mutada de un protooncogen que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función de la proteína que expresa. Esta proteína normal se denomina oncoproteína y se mantiene activa con independencia de las señales reguladoras. Se han identificado distintos tipos de protooncogenes que codifican diversas proteínas: factores estimuladores del crecimiento celular, receptores de factores de crecimiento de hormonas, proteínas citoplasmáticas que intervienen en la transducción de señales, factores de transcripción y proteínas responsables de la activación del ciclo celular o de la inhibición de la apoptosis. Puesto que existe ganancia de función en la oncoproteína, basta con que esté mutado uno de los dos alelos para que se exprese, es decir, se expresa con carácter dominante. La forma normal del gen codifica una proteína oncosupresora, que actúa deteniendo la proliferación o induciendo la apoptosis, mientras que la versión mutada pierde esta función y da lugar al cáncer. Los genes oncosupresores codifican proteínas que actúan en distintos puntos de las rutas de señalización de la meiosis y de la apoptosis, factores inhibidores del crecimiento celular, receptores de estos factores, proteínas citoplasmáticas que intervienen en la traducción de señales y factores de transcripción. La pérdida de la función de un gen oncosupresor solo se produce cuando han mutado los dos alelos, es decir, se expresa con carácter recesivo. Existen tres rutas que regulan la proliferación celular. Primero, la traducción de señales extracelulares al interior de la célula, luego la regulación del ciclo celular y luego, por último, la apoptosis. Aunque existen muchas posibilidades de transmisión de la señal, nos centraremos en el mecanismo de activación en el que interviene la proteína Ras, causante de numerosos procesos cancerosos. Primero, la molécula actúa como ligando al interaccionar con una proteína receptora específica extracelular. Al unirse al ligando al receptor, este se estimula.
Así se produce la primera cascada de transmisión de señal. La propagación de la señal continúa mediante la activación de la proteína Ras. El complejo activo Ras-GTP transmite la señal, con lo que comienza una segunda cascada de transmisión. La consiguiente hidrólisis del GTP devuelve a esta proteína a su estado inactivo. Finalmente, algunas proteínas fosforilan un factor de transcripción que se une al DNA. Una alteración frecuente en tumores es la mutación del gen Ras, dando lugar a una proteína Ras que es incapaz de hidrolizar el GTP, por lo que permanece continuamente en su forma activa, desencadenando una proliferación continua y no regulada. Analizaremos los aspectos moleculares del proceso normal de regulación del ciclo, los puntos de control y los estímulos de detención. La regulación del ciclo celular se ejerce con 3 puntos que dependen en su conjunto de las condiciones ambientales y de la presencia de los factores de crecimiento. Los 2 puntos de control principales se sitúan en la interfase de las transiciones de G1 a S y de G2 a M. El tercer punto se localiza en plena mitosis. Gracias a este triple control, las células solo inician una nueva fase de división cuando se han cumplido las condiciones en cada punto. La regulación normal del ciclo depende del balance entre los puntos positivos que los impulsan y los negativos que lo detienen. La aparición del cáncer por alteración del control negativo corresponde a genes oncosupresores, cuya función normal es frenar el ciclo y al verse mutados dejan de hacerlo. Como consecuencia, la célula se divide sin atender a los puntos de control. Entre los múltiples genes supresores de tumores se encuentra el P53 y el gen supresor del retinoblastoma. Su producto génico, la proteína del retinoblastoma, actúa en el control de todo tipo de células normales. La pérdida o mutación de los 2 alelos del gen anula la función de su proteína, suprime el control. Gen oncosupresor P53. Aproximadamente el 50% de los tumores humanos presentan mutación en este gen. Su carácter oncosupresor se debe a las funciones de la proteína normal que codifica, que consiste en inducir la apoptosis y actuar como freno en el punto de control de G1 a S. Se ha comprobado un importante aumento de P53 cuando existe daño en el DNA, ya que es posible incluso que estimule su reparación o participe en ella. La apoptosis es un proceso fisiológico controlado genéticamente que se da en todo tipo de células, mediante el cual las células dañadas o no necesarias activan mecanismos que conducen a su propia destrucción de forma ordenada y regulada. Existen 3 etapas denominadas inducción, ejecución y fase final. La inducción requiere estímulos adecuados tanto extracelulares como procedentes de la propia célula. Ejecución consta de alteraciones que conducirán a la muerte de la célula, como cambios morfológicos y de la membrana. Y fase final, las protuberancias externas de la célula formadas en la etapa anterior terminan por separarse formando los cuerpos apoptóticos, que son reconocidos y fagocitados. Las alteraciones inducidas en el cáncer se transmiten en la mitosis de unas células a otras, pero no se transmiten por herencia de padres a hijos. Existen, sin embargo, casos de cáncer hereditario debido a la mutación de protoncogenes o genes oncosupresores en el óvulo o el espermatozoide. Una vez creado el cáncer, el individuo afectado se convierte en portador y lo transmitirá a sus descendientes de acuerdo con las reglas de herencia mendeliana, dependiendo del carácter dominante o recesivo del gen alterado. Marcadores tumorales y tisulares. Las alteraciones de las células tumorales son consecuencia de la existencia del tumor, de su evolución o respuesta a una determinada terapia. Estos fueron establecidos con fines clínicos y en especial relacionados con el grado de malignidad del tumor. Raramente se emplean los datos de marcadores para establecer un diagnóstico, solo sirven para confirmar la evidencia del cáncer o como alerta temprana para iniciar un diagnóstico más detallado. Las alteraciones de las células cancerosas son tan variadas como que pueden estudiarse desde distintos puntos de vista, locales y generalizados, tumorales y tisulares, y por último genotípicos o moleculares. Alteraciones locales y generalizadas. Efecto local. El proceso canceroso ejerce una influencia directa sobre la propia célula y su vecindad. Efecto generalizado o sistémico ejerce una influencia sobre la totalidad del organismo. Alteraciones tumorales y tisulares. Marcadores tumorales. Se da este nombre a cualquier sustancia en líquidos biológicos relacionada con la existencia o ausencia de un tumor. Su naturaleza molecular es muy heterogénea. Las más comunes tienen función hormonal o enzimática o son antigénicas. Su aparición debe deberse a diversas alteraciones. Marcadores tisulares, aunque son a veces indistinguibles de los marcadores tumorales, están más relacionados con la propia biología neoplásica y vienen dados por parámetros de definición imprecisa. Su detección se basa en el empleo de anticuerpos monoclonales. Marcadores genotípicos o moleculares. En la búsqueda del marcador tumoral perfecto se ha planteado una clasificación molecular de los tumores basada en la detección directa de los cambios genotípicos responsables del cáncer. Ello supone un análisis molecular de las mutaciones en todo tipo de secuencias del genoma, tanto génicas como no génicas e incluso en regiones teloméricas. Esto ofrece un elevado potencial para el diagnóstico, la prevención y la terapia. Este video ha sido creado por Antonella Cirotti y Carolina Román para la asignatura de Biología Molecular de la carrera de